Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 8 y verso 10. Y que el Señor añada bendición a su palabra. Dice de esta manera en el santo nombre de Jesús. Malaquías capítulo 3 y verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Toma tu asiento, hermano. Ábrele tu corazón al Señor en esta tarde. Hermano, en Malaquías nos habla el Señor acerca del pago de los diezmos. La 10ª parte de las entradas o ganancias netas dedicada a Dios para fines religiosos, hermano, y como expresión de adoración a la práctica de diezmar. Oiga, mi amado hermano, esto del diezmo es muy antiguo y se conoció entre todos los pueblos, hasta los pueblos no hebreos, hermanito. Quiero decirte que el libro de Génesis hasta Malaquías, hermano, es la palabra de Dios. Amén. En el libro del Nuevo Testamento es la misma palabra de Dios. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, ¿verdad, hermano? No hay otro Dios. Quiero que apuntes estas escrituras y después las vas a ir tú estudiando en tu hogar con calma. Si tienes un lapicero, apunta Deuteronomios capítulo 14, verso 22 y 26. Y vamos a estarlas leyendo para que usted mire de lo que habla el Señor. Deuteronomio 14, verso 22. Dice de esta manera: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comeráis delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Verso 27.
y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Aquí Dios nos habla acerca de dar, hermano, para donde tú te congregas, para donde hay palabra de tu Dios. Y donde hay palabra de tu Dios, hay bendición para ti y para tu familia. Amén, hermanitos. Eso es lo que requiere el diezmo, el diezmar, para el lugar donde Dios te ha puesto, a donde tú comes el alimento que es la palabra de Dios, para que haya bendición para ti y para tu casa, que son tus hijos, que es tu esposa y que es tu familia. Entonces, cuando tú traes los diezmos, hay palabra de Dios, mi amado hermano. No vienes a pagar para que te prediquen la palabra, sino para que en este lugar tengamos libertad y las puertas de este lugar, de este templo, estén abiertas, y los que vienen a recibir bendición de Dios, hermano. Para eso son los diezmos. Amén. Vamos a ver Levíticos capítulo 27 y verso 30. ¿Ya lo tenemos? Apúntenlos, hermanitos, porque quiero que ustedes lo lean con calma y le pidan el discernimiento de su palabra del Señor. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es que es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Sí está entendiendo, hermanito? El diezmo que usted da es para consagrar, ¿verdad? Aleluya, al Señor, a la casa de Dios, para que haya alimento en la casa de Dios. Aquí venimos a alimentarnos de la palabra de Dios, porque nuestra alma se alimenta de la palabra de Dios. Amén. Mire, mi amado hermano, somos criticados cuando traemos, mi amado hermano, estas enseñanzas de parte de Dios, porque dice la gente, hermano, habla para contaminar a los que tienen el deseo de diezmar. No diezmes, porque los diezmos se los gasta el pastor. Vamos a estar aprendiendo, hermano, que los diezmos se los daban a los sacerdotes, a los levitas, porque de eso vivían ellos. Ministraban, hermano, en la presencia de Dios, mi amado hermano, y también ellos daban diezmo de diezmo. Pero déjame decirte, hermano, Dios puso en mi corazón esta enseñanza, hermano, para que podamos mirar, hermano, que en este lugar, gracias a Dios y a sus diezmos, está abierto este lugar donde nos gozamos en la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, vamos a mirar, y apúntelo también, en el libro de Números 18
y verso 21. Ya lo tenemos, hermano. Número 18, 21. Dice así en el nombre de Jesús: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gracias, hermano. ¿Sí entiende, hermanito? Estamos en un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, ¿verdad, hermanito? Y tus diezmos hace posible que este lugar esté abierto para que nosotros, hermanito, tengamos un lugar y tengamos la libertad de alabar y de bendecir a Dios. Y cuando estamos unánimes, reunidos delante de la presencia del Señor, el fuego de Dios desciende, nos toca, nos hace llenarnos de la presencia de Dios. Aquí podemos ver cómo es que Dios, hermano, nos habla y nos enseña, para que usted en el nombre de Jesús cierre el oído cuando le digan no des tu diezmo. Es Satanás el que dice no des, para que se cierre la casa de reunión. ¿Ya me entendió? Porque el diablo no quiere que usted bendiga a su Dios. Déjame decirte que donde hay, hermanito, verdad, presencia de Dios, hay un gozo en el pueblo de Dios. Cuando usted diezma con todo su corazón, diezma, mi amado hermano, aleluya, sintiendo el gozo que usted siente de parte de Dios. Diezma y lo da y dice: Señor, esto yo lo doy para tu obra. Y la palabra de Dios, vamos a estar mirando, dice que al diezmar nos trae bendición a nosotros. Vamos al libro, hermanito, donde empezamos. Malaquías, capítulo 3. Y verso 14. Yo quiero, hermano, que tú entiendas esta escritura. Malaquías 3:14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que no andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí el Señor nos habla y nos dice: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Si conocemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es bendición para nosotros, entonces ¿por qué nos andamos quejando? Dice el Señor. Cuando saben que el mismo Dios nos habla y nos dice que le probemos. Vamos a mirarlo. Libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 8. Dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es el alimento, hermanitos? La palabra de Dios. Y dice el Señor: y probadme. Ahora, en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice el Señor? Pruébenme, traigan sus diezmos, no se aflijan de que van a dar el diezmo, y luego muchas veces pensamos: si yo mi diezmo, ya no voy a tener para pagar esto. Si doy mi diezmo, no me va a alcanzar para comprar mi marqueta. Si doy mi diezmo, no me va a alcanzar para pagar la luz. Y dice el Señor: pruébenme, ustedes den, para que haya alimento en mi casa, y yo derramaré bendición sobre ustedes. Mira, mi amado hermano, para que te tranquilices, voy a decirte algo. Si no das tu diezmo, oye, aquí va a haber, hermano, una espada de 2 filos. Si no das tu diezmo, ya hasta la mente está trabajando, ¿verdad? Dice: ay, ¿qué será? Si no doy mi diezmo, voy a entrar en maldición. No. Si no das tu diezmo, mi amado hermano, quiero decirte: y gózate, no es pecado. ¿Cómo ves, hermano? No es pecado si no das tu diezmo. Pero todo tiempo vas a vivir en aflicción. No es pecado, hermano. Si no das tu diezmo, Dios no te lo toma como un pecado. Créeme. Dios es el único que puede trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor te dice: pruébame. Y si usted hoy dice: voy a probar, entonces la palabra de Dios dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. Pero no nada más lo vais a hacer hoy que estás oyendo esta predicación, no, sino hazlo continuamente, porque Dios te va a bendecir continuamente y no va a parar, no va a cesar la bendición mientras tú te mantengas fiel en la palabra de Dios, hermano. No vayas a querer probarle a Dios y diga: pues ahora sí voy a dar, ¿verdad? Y ya para la otra semana, como no recibiste, dicen: no, ya ves, ¿para qué voy a dar si no recibí? Así trabaja el enemigo. Y el Señor dice: pruébenme, traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Ahora va aquí el propósito de que muchas veces nos han dicho: hermano, el diezmo era en el Antiguo Testamento, hermano, ahora ya no lo podemos dar. Te acabo de decir, no es pecado si no das. No es pecado, pero siempre vas a vivir en aflicción. Siempre vas a andar limitado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le estamos robando a Dios. El Señor dice, ¿verdad? Que el hombre pregunta: ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor le da la respuesta: que le hemos robado en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. ¿Sabe, mi amado hermano, que el que tiene el corazoncito, hermano, frágil para el Señor, Él le da a Dios en abundancia? Y cuando trae su diezmo y su ofrenda,
viene y se lo presenta a Dios. Señor, esto yo te lo doy para tu obra. ¿Me entiende, hermano? Porque si nosotros, ¿verdad?, muchas veces como predicadores que predicamos esto que quiere el Señor que el pueblo de Dios sepa, mi amado hermano, lo predicamos y a veces traemos palabras muy bonitas para que el pueblo se motive, mi amado hermano, y todos ofrendan y diezman, hermano, pero después paran los diezmos y paran las ofrendas. ¿Saben por qué? Porque solamente escucharon cosas bonitas. Pero cuando usted le abre el corazón a Dios, dice el Señor, pruébame y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. En la historia bíblica, la primera mención que se hace de los diezmos, ¿cuándo fue, hermanito? Si usted le escudriña la palabra de Dios, el primer hombre que ofrendó fue Abraham. Amén, hermanitos. Abraham ofrendió. Después de haber logrado una victoria militar sobre 4 reyes, dio los diezmos del botín a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿A quién se los dio Abraham? Al sacerdote. Al sacerdote, donde se ministraba la palabra de Dios. Los veo muy serios, hermano. O probablemente están pensando, yo gano 2,000, voy a dar 200, qué bendición. Vean los $2,000 en su cheque. ¿Qué nos dice el Señor? Pruébame. Hermano, usted vea su cheque, hermanito, aleluya, que usted se va a sorprender. Bueno, si nada más trabajé 40 horas y me pagaron 80. ¡Qué bendición! ¿Por qué te digo esto? Mi esposa me decía ayer, mira, hijo, fui donde ponen los cheques de cada trabajador, ¿verdad? Y vi mi sobre y lo vi bien gordito, me dice. Lo agarré y empecé a contar. Ay, Dios, no podía yo parar de contar, dice. Créanme. Dice, ¿cuánto crees que había en mi sobre? No sé, $700. Gloria a Dios. Entonces dice, yo hice mi cuenta y dije, no, trabajé tantas horas y me pagaron el doble. Si nada más trabajé poquitas horas y me pagaron el doble. Fue y le dijo a su empleador, ¿verdad? Le dijo, mire, señor, se equivocó en mi pago. Dice, ay, discúlpame, ¿cuánto más te falta? Dice, no, me sobra. Gloria a Dios. Y ese varón es un sargento de la policía, ¿verdad? Duro, de esos sargentos duros, ¿verdad? Y tanto le llenó el corazón la honradez, hermano, que le dijo, ¿verdad? Le dio su palmadita por ahí, por el hombro, ¿verdad? Dice, miren, vino a regresarme porque le di de más. Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, cómo Dios exalta a sus hijos, ¿verdad? Y esa es una gran bendición. ¿Por qué? Porque lo que tú estás profesando, lo estás predicando con tus hechos. Otro hubiera dicho, no, este es mi sobre, me lo guardo y ahí nos vemos. Pero mi amado hermano, aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor dice, abriré las ventanas de los cielos.
y derramaré bendición, mi amado hermano, aleluya. No con esto que te digo que le sucedió a mi esposa, ¿verdad? Ya va a ganar el doble. Si Dios se lo da, no le da el doble, le va a dar el triple, porque nuestro Dios es poderoso. Cuando Abraham, hermano, dio los diezmos, la Biblia no nos dice quién le enseñó, quién instruyó a Abraham a dar los diezmos. No lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Abraham dio los diezmos? ¿Sabe, mi amado hermano? El hacerlo, podemos inferir que por el ejemplo de sus antepasados, hermano. ¿Y quién fue uno de sus antepasados? Abel, el que llevó su ofrenda a Dios. ¿Sí está entendiendo, verdad? Él fue el primero, Abel y Caín. Pero la ofrenda que fue agradable a Dios fue la de Abel. Entonces, cuando Abraham ofrendó, mi amado hermano, cuando habían ganado aquella batalla, mi amado hermano, fue y se lo dio al sacerdote, mi amado hermano, y quiere decir, mi amado hermano, que Dios trabajó en el corazón de Abraham para dar sus diezmos. Así también Dios trabaja, mi amado hermano, en estos tiempos para que tú y yo demos nuestros diezmos, para que la casa del Señor, mi amado hermano, aleluya, no se cierre y haya palabra y haya sanidades, liberaciones, porque es el mismo Dios de ayer y el mismo Dios de hoy. Déselo con todo el corazón. No te digo con esto ya para la semana que viene vas a traer tu diezmo, porque todavía Dios va a trabajar en tu corazón. Es duro dar el dinero, ¿a poco no? Es bien duro. Podemos quedar bien con nuestras amistades que antes que con Dios. Si encuentras por ahí a tu prima, a tu hermano en carne, ven, te invito a desayunar y no te importa lo que pagues, ¿verdad? Sin embargo, Dios te pide, pero para bendecir. Y si te das cuenta, cuando tú lo gastas en alguna persona o lo gastas por gastarlo, no te duele, hermanito. ¿Sabes cuándo te duele? Cuando Dios te lo pide. Ahí es cuando Dios. Ahí es cuando duele. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo que siempre se opone para que usted sea bendecido por Dios, hermano. Hermanos, no se dice aquí en la palabra de Dios, como te digo, ¿quién instruyó a hacerlo? Abraham. Pero podemos ver que fue agradable la ofrenda que hizo Abraham, como también la ofrenda que hizo Abel, y como también tu ofrenda que tú haces. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es tu Dios y también es tu Dios. Qué lindo Dios. Mira, mi amado hermano, en este mismo principio que sirve de base a las costumbres religiosas de dar el diezmo, aparece también en el Nuevo Testamento. Y usted dice, no, es que a mí me dijeron que eso era para los del Antiguo Testamento. No, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y vamos a verlo, que fue el mismo Señor Jesucristo el que habló del diezmo. ¿Sí lo ha leído, hermano? ¿Verdad que no, hermano? ¿Sabe por qué? Porque por ahí nos han dicho que solamente
se diezmaba en el Antiguo Testamento, y que ya en el Nuevo Testamento, mi amado hermano, ya no es por nosotros, para nosotros, sino ahora somos salvos por la gracia de Dios. Muy cierto. Pero también la palabra de Dios del Antiguo Testamento es la misma palabra de hoy. Lo que habló Dios en el Antiguo Testamento nos lo sigue hablando hoy. El Señor dio bendición a los antiguos, también a los postreros, también Dios quiere bendecirlos. Como que usted no lo cree, ¿verdad? Que Dios habló en el Nuevo Testamento. Mire, en el Nuevo Testamento habló el Señor también para que no ignoráramos que los diezmos son motivación de adoración y de gratitud y responsabilidad de cada cristiano, hermano. Cada cristiano tiene responsabilidades. Hermano, en nuestro hogar tenemos responsabilidades. Si no pagamos la renta, vamos para afuera. Si no pagamos la luz, nos apagan la luz. Si no pagamos el cable, no hay Facebook. O sea, no podemos ver televisión. ¿Por qué? Porque no pagamos. La gente dice, yo voy a la iglesia porque allá se siente la presencia de Dios, y yo he sido sanado en la iglesia, voy, pero no da. O sea, le gusta recibir, pero no da. ¿Sabe por qué, hermanito, Dios da? Porque Dios es fiel. Porque el Señor dijo, yo soy tu sanador, yo soy el que te sustento, yo soy el que te abrigo, yo soy el que soy. Bendito el nombre del Señor, porque nuestro Dios es fiel. De o no de Él, es fiel el Señor. Y eso de dar el diezmo nos motiva, porque te motiva a ti venir a la iglesia, llenarte de la presencia de Dios, y también nos motiva a nosotros los que tenemos la responsabilidad de pagar este lugar, mi amado hermano, aleluya, y podemos decir, Señor, gracias por las bendiciones de tu pueblo está respondiendo porque han tomado tu palabra y la están poniendo por obra. Como que se siente calor, ¿no? O se siente frío al diezmar. ¿Usted siente frío cuando diezma? Bendito sea el Señor. Quiere decir que el Señor, ¿verdad?, le pone en su corazón. Sin duda Dios demanda de su pueblo los diezmos, de todo, porque hay promesas de bendición. Por darnos los diezmos son de Dios y abarca la tierra y su producto, hermanito. ¿Verdad que cuando vendían la cosecha, verdad, los antiguos daban el 10% de lo que vendían? Era el diezmo. Nosotros, hermanos, trabajamos, Dios nos bendice y damos los diezmos para el Señor, para su obra, y los damos, mi amado hermano, porque esperamos bendición del Señor. El Señor dice en su palabra que Él reprende al devorador de nuestras finanzas, y el devorador no puede venirnos a robarnos nuestras finanzas cuando nosotros le damos a Dios de corazón. Pero si no lo hacemos de corazón, lo echamos en saco roto, ¿verdad?
Usted siente que le da a Dios, pero le da dolor darle el diezmo al Señor. Mi amado hermano, echa su diezmo y por abajo ya le hizo un agujero el diablo y por abajo se va a subir. Amén. Por eso siempre anda preocupado. Ay, ¿y ahora qué haré? Ya los biles están aquí. Ay, Señor, ¿qué haré? Ay, Señor, ¿qué haré? Ay, ¿por qué? ¿Sabe una cosa? Yo te dije que no es pecado sino diezma. Pero ¿sabes qué? Hay un enemigo que te está estorbando y tú tienes el poder y la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús, echarlo fuera y reclamar las bendiciones de tu Dios, reclamar las bendiciones de aquel que murió y resucitó y es el mismo Dios de ayer y el mismo Dios de hoy. Amén. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Abre tu Biblia en el libro de Mateo, para que cuando te digan eso era para los antiguos, dile no, también para los de ahora también. Libro de Mateo, capítulo 23, y verso 23. ¿Algún valiente que lo lea, hermanito? A ver, un valiente que se pare, hermanito. Sí, gente, hermano, a ver, en el nombre de Jesús. Hay vosotros, ahí es. Amén. Escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enmendo del camino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es necesario hacer sin dejar de hacer aquello? Ok. Ahí nada más, hermano. Oiga, mi amado hermano, y ponga mucha atención. Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Quién estaba hablando aquí? Y les dice, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el eneldo y el comino? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. ¿Qué le estaba diciendo? Que era necesario que hicieran el pago de los diezmos, ¿verdad? Que era necesario que no lo dejaran de hacer. ¿Qué era lo que diezmaban aquellos escribas y fariseos? Los escribas y los fariseos fueron sumamente escrupulosos en diezmar, y aún ellos, aquellas hierbas diminutas como es la menta, la cosecha de la menta, en el eneldo y el comino, daban los diezmos ¿de qué? De la menta, del eneldo y el comino, del producto de lo que ellos cosechaban. Daban el diezmo y les dijo el Señor, hipócritas, porque diezmaban para que los miraran, que ellos diezmaban, que ellos oraban, y el Señor mismo les dijo, hipócritas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios conoce el corazón. Ellos lo hacían públicamente, daban diezmos y oraban, pero había algo en ellos, hermano, que querían ser vistos por la gente, pero la palabra de Dios dice que no había fe en su corazón. No conocían, mi amado hermano, el amor de Dios.
sino que ellos, mi amado hermano, se enaltecían para que los miraran como buenos diezmadores. Hermano, por eso el Señor los reprendió y les dijo, mi amado hermano, que ellos no conocían la misericordia y la fe. Entonces el Señor los reprendió y les dijo, esto era necesario hacer, o sea, diezmar, sin dejar de hacerlo aquello, lo que ellos hacían. Mi amado hermano, el que diezma y ofrenda, mi amado hermano, es para la obra de Dios. No es necesario que andemos nosotros publicando, yo diezmo. No, dice la palabra de Dios, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha, porque tu Padre Celestial, que todo lo sabe, Él mira el corazón que tienen para diezmar, para la obra de Dios, para que muchas almas sean alcanzadas y vengan al arrepentimiento y entren al reino de los cielos. Déselo al Señor, hermano. Ahora, mi amado hermano, vamos a ver otra escritura también, allí en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, en el capítulo 18. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. que no se le vaya el gozo, hermano. Al contrario, que ese gozo sea mejor. 12. San Lucas capítulo 18, verso 12. Aquí nos habla el Señor de un fariseo y un publicano, ¿verdad? En el verso 12, mi amado hermano, 18, 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí nos detenemos un poquito. Aquí el Señor nos habla una parábola de un fariseo y un publicano. El fariseo decía que daba sus diezmos. ¿Qué otro hacía? Que oraba, que ayunaba. Y había un publicano que llegó él y se inclinó, y cuando dice la palabra de Dios que el fariseo gritaba, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, no como este, le decía, con el que estaba ahí a un lado, el publicano. Y el publicano, ¿qué hacía? Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué decía en su corazón el publicano? Señor, si este que diezma, que ayuna y cuánta cosa hace, Señor, ¿cómo no lo vas a escuchar? Y yo, que ni oro ni diezmo. Hermano, se le hacía imposible que Dios lo escuchara. Pero sin embargo el Señor, que escudriña el corazón, ¿quién es el que salió justificado? El publicano. ¿Por qué, mi amado hermano? Vamos allá al verso 10. Lucas capítulo 10 y verso 18 y verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oiga, ¿con quién estaba orando? ¿Con él, con Dios? ¿Estaba hablando con Dios? ¿Con quién hablaba? Consigo mismo. ¿No le ha pasado que a veces usted dice, yo doy mis diezmos, yo oro, yo hago esto, Señor, y no recibo? Es que estamos hablando con nosotros mismos. No estamos hablando con Dios, ¿verdad? Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo,
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pero él estaba orando consigo mismo, gloriándose, ¿verdad, hermano? En el verso 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El otro se gloriaba de que no era ladrón, no era injusto, y el publicano decía: Señor, sé propicio a mí, porque yo soy pecador. Él estaba hablando con Dios, no estaba hablando con sí mismo. Él estaba hablando con Dios y le decía: Señor, sé propicio a mí, porque yo soy pecador. Estaba reconociendo, mi amado hermano, aleluya, que él era un hombre imperfecto, que solamente Dios es perfecto, que solamente Dios es bueno y es un Dios de misericordia que aún nos perdona y aún nos ayuda. Pero ¿cómo tenemos que hablar con Dios? Reconociendo nuestras faltas. ¿A poco no podemos hablar con Dios y decirle: Señor, bendíceme para que yo bendiga tu obra? No reclamándole a Dios. Porque aquí vemos que aquel hombre se exaltaba él mismo, dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No soy como este ladrón, injusto, adúltero. O sea, mi amado hermano, que él no reconocía que era falto delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo exalta. El que viene a donde hay palabra de Dios, donde está el Dios viviente, el Dios de ayer, el Dios de hoy, viene a humillarse y el Señor lo exalta, el Señor lo sana, lo restaura, lo bendice, porque nuestro Dios es bueno. ¡Qué bendición, hermanos! Yo no puedo decir que Dios me ha abandonado. Que hemos pasado por circunstancias tremendas es porque Dios lo ha permitido. ¿Sabe para qué? Para que su nombre sea glorificado. Cuando pasamos pruebas y luchas, muchas veces somos probados, hermano, para que nuestra fe crezca. Por eso el Señor dice: pruébenme en sus diezmos, en sus ofrendas, y derramaré bendición hasta que sobreabunda. Mi amado hermano, aleluya, cuando tú diezmas y ofrendas, nunca te va a faltar nada. Por ahí vas a meter la mano en la chamarra sucia, en el pantalón sucio, y ahí el Señor te va a dar dinero, mi amado hermano, porque el Señor es fiel y verdadero. Por ahí te van a hablar: mire, venga porque le tengo una bendición. Mire, permítame, está en su casa, le voy a llevar una bendición. Y no es la persona, es el Dios vivo que te está proveando, mi amado hermano, tus provisiones, porque Dios conoce de lo que te hace falta. Mira, mi amado hermano, a veces pasamos tiempos que no tenemos ni trabajo, pero Dios no te abandona. Dios te da de comer. Dios te está probando, mi amado hermano, aleluya, cuánta es tu fe. Hubo una viuda, ese pasaje, mi amado hermano,
Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Que una viuda dio 2 moneditas. Los sacerdotes, los ricos y todos se acercaban al arca, ahí el alfolí, hermano, y ahí daban su dinero. Los ricos daban mucho, otros daban también en abundancia, pero hubo una mujer que tenía 2 moneditas y dice que fue y las depositó, y eso le llamó la atención al Señor Jesús, porque dijo la mujer: bueno, tengo 2. ¿Acaso ella no tenía familia? Yo creo que tenía esposo, hijos, tenía necesidades, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tenía el corazón para darle. Y para todos, hermanos, la que le miraron, quizás la gente que la vio que sacó 2 moneditas dijo: ahí va, ya debe haber dicho, pues ¿para qué das esto? A veces en la iglesia nos paramos, hermano, y llevamos así aquí adentro el dinerito, y llegamos y lo depositamos $1, y el día 100 el del otro lado. Por eso a veces Dios permite que nos equivoquemos y damos el día 100 sin darnos cuenta. Pero ¿sabes para qué te lo pide Dios? Para bendecirte, para darte. No lo digo, hermanos, porque a veces no tenemos, y tenemos $1 y lo damos, pero lo damos con todo el corazón. Entonces cuando Jesús miró, ¿verdad?, les dijo el Señor a sus discípulos: esa mujer Dios dio más que todos los que echaron. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué Dios miró eso y le agradó? Porque lo dio con todo su corazón. Y cuando usted da con todo su corazón para la obra de Dios, dice la palabra de Dios: pruébenme y yo les abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermano, qué lindo cuando usted, mi amado hermano, aleluya, no sabe ni por dónde le llegó este dinero, ¿verdad? No sé si nada más a mí me ha pasado, pero a veces, hermano, me han llegado por ahí un chequecito. ¿Y de dónde venía? Pues aquí dice que es para José Luis Macuí, y pues es para José Luis Macuí. ¿De dónde vino? De arriba. Porque el gobierno no te va a dar, el gobierno te va a pedir. Y usted, hermano, donde va a comerse una hamburguesa, paga, ¿qué paga? Taxes. Y no le están diciendo: mire a ver si da usted los taxes. No, aquí ya van incluidos y usted tiene que pagar esto, quiera o no quiera, usted los paga. ¿Por qué? Porque los pide el gobierno, pero el Señor te dice que le pruebes. Pruébame, pruébame, dame con tu corazón, pruébame, y yo te abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunda. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Verdad que sí habla el Señor de los diezmos en el Nuevo Testamento? Nada más el que no le gusta dar, pasa la hojita. ¿A poco no? No sé si a ti te ha pasado, pero algo que a mí el Señor me habla así, luego como que le quiero dar la vuelta y me dice el Señor: no, regrésate. Es que la voz de Dios es hermosa. La voz de Dios, hermano, es tan poderosa, mi amado hermano, que cada que vas leyendo la palabra de Dios
estás hablando con el mismo Dios. Él te está motivando, te dice: mira, hijo, si tú bendices la obra, si tú bendices mi casa, yo te voy a bendecir. Yo soy tu Dios, no te desampararé. Todos los días de tu vida estaré contigo. Mi amado hermano, tu Dios y mi Dios es fiel, Él es bueno. Mi amado hermano, Él es tan bueno que desciende a este lugar para bendecirnos con su Espíritu Santo.